Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. En buena parte de la academia hay un consenso informal que no considera a los sindicatos como movimientos sociales en absoluto, según el cual la palabra sindicato es sinónimo de burocracia vertical no democrática. Sin embargo, no todas las llamadas organizaciones de los movimientos sociales, u OMS, cumplen su propia definición de social. Muchas funcionan de arriba hacia abajo como cualquier mal sindicato. La membresía de una OMS, si es que existe, puede ser tan irrelevante y es a menudo tan ignorada como las bases del peor de los sindicatos. Por otra parte, los académicos asumen que la preocupación principal de los sindicatos es la ganancia material, olvidando que las luchas laborales tienen que ver principalmente con una de las necesidades emocionales más profundas de los seres humanos, la dignidad. Es el deterioro diario de la autoestima lo que puede llegar a producir suficiente solidaridad entre los trabajadores como para afrontar a los movimientos antisindicales de la actualidad. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes. Retomamos las transmisiones de nuestro programa con un texto sumamente interesante de la autora Jane McAlevey. Jane McAlevey es una organizadora sindical, autora de varios libros, comentarista política, activista ambientalista, organizadora comunitaria. Ella estudió en la Universidad Estatal de Nueva York, ha colaborado en asuntos laborales de la Universidad de California en Berkeley, y el texto que estamos hoy retomando es un texto que se titula No Shortcuts, que se podría traducir como No atajos o sin atajos, y que tiene como subtítulo Organizando para el poder en la nueva edad dorada. Este texto forma parte de un curso que lleva a cabo la organización internacional, la Fundación Rosa Luxemburgo, y justamente Jane McAlevey es una de sus ponentes más importantes. Ella ha encabezado otros cursos en años anteriores bajo este esquema de organizando para el poder, que en inglés lo resumen con las siglas O4P, Organizing for Power. Y bueno, este texto pues es parte de este curso de Organizando para el Poder, en el que participamos varios miembros del sindicato. Y me ha parecido muy importante compartir la lectura de el inicio o una parte de este primer capítulo del libro No Shortcuts, porque como menciona, cambia el enfoque utilitario que se tiene de los sindicatos como un mero instrumento para gestionar prestaciones, para convertirlo en un instrumento de transformación de la realidad a partir de dotar al ser humano de la dignidad que requiere. Repito, es muy interesante cómo lo desliga de esa parte gestora, de esa parte que únicamente busca beneficios materiales para sus agremiados, porque esa es la imagen que ha permeado durante mucho tiempo. Para bien o para mal, es como se concibe a los sindicatos, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, como gestores de prestaciones, como lo que se le ha querido atribuir, en este caso, hablando específicamente del ESME, a estos personajes de la disidencia que se han montado en la lucha histórica de 13 años de nuestra organización, de quienes decidimos quedarnos a resistir, y se autonombran los gestores, los autores de un decreto que conocemos, da lugar a una compensación económica, apodada, y digo apodada por razones que todos conocemos, apodada como justicia social, cuando bueno, la justicia social de darse tiene que ser para todos los que se ven afectados por estos hechos. Pero bueno, volvamos al tema del texto. En este texto, Jane McAlevey lo que busca es justamente darle su dimensión a la organización sindical. Establece, y lo vamos a ver en el texto, 3 vías que son las que usualmente se toman para la resolución de conflictos, y para ella la más importante es la organización. Vamos a ir avanzando poco a poco en el desarrollo del texto. Entonces continuamos con este primer capítulo de No Shortcuts.
Puesto que obtuve mi título de doctorado, después de haber acumulado bastante experiencia práctica, primero como una joven líder estudiantil radical, luego como líder comunitaria y educadora de tiempo completo en Highlander Center, y finalmente como organizadora sindical, negociadora principal y coordinadora de una campaña electoral sindical, me resulta imposible dividir el cambio social progresista en dos pilas o tradiciones diferentes. Todos los sindicatos con los que he trabajado cumplían con cualquier definición de movimiento social. Todos estaban caracterizados por metas progresistas cuyo alcance iba mucho más allá del lugar de trabajo, un proceso de toma de decisiones prefigurativo y una gran participación de los trabajadores, sus familias y sus comunidades. Aquí es importante hacer una pausa porque, ella desglosa estas labores que ella ha desarrollado en su vida como activista. Ella dice, como organizadora sindical, el organizadora sindical no es algo que conozcamos muy comúnmente en México. Se han hecho infinidad de intentos históricos. Simplemente recordemos después del movimiento del 68, muchos de los estudiantes cuando salieron de la cárcel o aquellos que no fueron apresados, a lo que se dedicaron fue a tomar la vía de organizar a los trabajadores en las zonas industriales, particularmente en la zona de Ecatepec, en la zona industrial de Ecatepec. Ahí hubo muchos personajes muy importantes que se dedicaron a organizar sindicatos. Ya en el primer programa del año hablamos de uno de ellos, un homenaje al compañero Jorge Belarmino, recientemente fallecido, y que fue de esos organizadores que, sin ser trabajadores de una fábrica en especial, sin ser miembros de una organización sindical de esa fábrica, lo que hacen es acudir con la gente, conocerlo, contactarlos y empezar el proceso de organización de un sindicato para buscar mejores condiciones de trabajo. Esto es prácticamente una labor profesional en los Estados Unidos. Es un puesto por el que reciben un salario y que se dedican de tiempo completo las personas como organizadores sindicales. Aquí como negociadora principal, también esa es la otra parte, como asesores de las organizaciones sindicales, tienden a tener una presencia muy, muy fuerte dentro de los procesos de negociación de prestaciones y de avances sindicales. Esto también es la experiencia que ha tenido Jane McAbely. Y coordinadora de una campaña electoral sindical. Justamente como parte de estos procesos electorales democráticos, etcétera, también requieren de una planificación y un desarrollo estratégico, y es lo que ha hecho Jane McAbely. Todo esto lo conocemos en el SME, en el acto, en el hacer, en el proceso en el que se están sucediendo las cosas. Y hoy estamos enfrentados a un proceso global a través de esta división en mercados, como es del que forma parte México, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que sustituye al TLC, al TLCAN, y que hoy tiene alcances que estamos por ver en el corto y mediano plazo, ¿no? Esta necesidad de una mayor inversión en este polo del continente americano, en donde estamos integrados desafortunada o afortunadamente con Estados Unidos y Canadá, y que va a implicar en los próximos años una enorme inversión de recursos y una necesidad de energía para desarrollar estas inversiones, estos proyectos económicos que se van a poner en nuestro país. Entonces, en ese sentido es muy importante que las organizaciones sindicales tengamos una definición mucho más grande, muy profesional de nuestras labores frente a ese escenario, y ser actores activos y no actores pasivos en este proceso. En este libro uso deliberadamente el término movimiento para mezclar dos actores que han sido estudiados por separado: las personas que hacen parte de los sindicatos, denominadas trabajadores, y muchas de esas mismas personas, después de marcar tarjeta al final de su turno, cuando se ponen la camiseta de voluntarios de su OMS, recordemos, Organización del Movimiento Social, o grupo de interés, y son entonces denominados individuos. Los trabajadores también son individuos. Abordar los lugares de trabajo y las comunidades por separado impide a la gente y a las comunidades lograr más victorias significativas y edificar poder. Aquí está el otro planteamiento fundamental de este texto de Jane McAbely, que es edificar poder, formar poder. No se trata únicamente
de conseguir mejores condiciones económicas, sociales, etcétera, para los y las trabajadoras. Se trata también de constituir una forma de organización que le dé poder a la clase trabajadora, que tenga una mayor participación en el ámbito de lo político. Y para ella, justamente es muy importante romper con esa diferenciación que muchos académicos, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país, muchos académicos, investigadores, incluso los más progresistas, han establecido esta diferenciación entre las organizaciones sindicales y lo que llaman las organizaciones sociales eminentemente. Que aquí, cuando nos habla de grupo de interés, es bueno el caso de compañeros, compañeras que saliendo del trabajo dedican su tiempo a labores de altruismo, a labores sociales en la comunidad, a estos grupos de interés. Incluso la ANUE, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, puede considerarse una de estas OMS u organizaciones del movimiento social, porque rompe con la lógica del lugar de trabajo, de la organización sindical, de la organización de trabajadores, y se vincula más hacia un aspecto de interés, en este caso, la tarifa social, el borrón y cuenta nueva y el derecho humano a la energía. Entonces, lo que hace Jane McAbely es decir, no podemos diferenciar a los grupos de interés o las organizaciones de movimientos sociales de las organizaciones de trabajadores, porque tanto los trabajadores son individuos como los individuos finalmente, al estar en este proceso de los medios de producción, son trabajadoras y trabajadores. No es conveniente, no debe hacerse esta diferenciación, porque justamente ahí es donde el sistema gana, es donde el capitalismo se hace más efectiva esta separación, esta que llamaríamos alienación de los propios trabajadores. El enfoque dicotómico, es decir, que separa a trabajadores y a activistas de la academia, impide a los investigadores, a los estudiantes y a las personas que hacen trabajo práctico entender mejor dos preguntas de larga data. ¿Por qué han empezado a tambalearse los sindicatos? ¿Qué se debe hacer? Sabemos que este proceso de resquebrajamiento de las organizaciones sindicales en Estados Unidos pues fue resultado también de la imposición de esta lógica neoliberal a principios de la década de los 80, ¿no? Con el gobierno de Ronald Reagan, mientras que en Inglaterra estaba Margaret Thatcher, y ya hemos hablado de ese tema infinidad de veces. Entonces, bueno, estos son los procesos históricos, económicos, sociales que van poniendo en peligro o apartando de su camino a las organizaciones sindicales. Ahora, ella dice, mi hipótesis tiene tres componentes. Primero, la disminución del progresismo en Estados Unidos en las últimas 4 décadas se debe a un cambio significativo y prolongado de la organización profunda por la movilización superficial. Y aquí es importante hacer esa pausa también. Ella establece una diferenciación entre la organización y la movilización. La organización implica el planificar, el diseñar, el orquestar, el reclutar y el dar tareas a quienes se van a movilizar. La movilización es la segunda parte es cuando se dice, bueno, este es el plan, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo de esta manera. Entonces ella habla que pues esta caída del movimiento sindical en los Estados Unidos particularmente, pero podría extenderse a nuestro país y otras regiones, tiene que ver con que se ha cambiado la organización profunda por la movilización superficial. Es decir, solamente las marchas, solamente los mítines, solamente las grandes movilizaciones es lo que se convierte en el centro de la actividad de las organizaciones sindicales y no su organización profunda, el generar estructuras que le permitan moverse con mayor eficacia y con un plan mucho mejor desarrollado. Esta es su primera hipótesis, o el primer componente de su hipótesis. Segundo, la división entre trabajadores y movimiento social ha obstaculizado la poca organización que se ha llevado a cabo en estos años. Juntas, estas dos tendencias permiten dar cuenta del fracaso de los sindicatos y la política progresista, la creciente reducción de la esfera pública y el reinado desvergonzado de los peores y más avaros intereses corporativos. Nuevamente, para ella
no es posible o no debería ser esta separación entre los trabajadores y el movimiento social. Volteemos a ver a cualquier movimiento social, a los compañeros de los desaparecidos de Ayotzinapa, a nuestros camaradas, hombres y mujeres de la ANUE, y vamos a ver que todos ellos realizan alguna actividad para sostenerse, y esa actividad por la que reciben una remuneración económica, sea por su cuenta o sea en una empresa o en una fábrica, los hace trabajadoras y trabajadores. Eso es algo que debemos tener muy claro. Tercero, diferentes formas de abordar el cambio producen diferentes resultados, los cuales son a menudo muy diferentes. Discutiré tres grandes tipos de procesos de cambio: el cabildeo, la movilización y la organización, aunque me enfoco quizá obsesivamente en las últimas dos, organización y movilización. Cada método produce un tipo de triunfo muy distinto y no todos estos triunfos tienen el mismo valor. Algunos son en realidad fracasos. Solo la organización es capaz de hacerle frente de forma efectiva a la desagradable inequidad del poder que hay en Estados Unidos. Actualmente se sabe muy poco sobre qué factores conducen a victorias de pequeño, medio o gran impacto y por qué. Y a continuación empieza a desglosar la cuestión del poder y la estructura del poder. Sir Wright Mills es un sociólogo, un autor muy importante para las ciencias sociales. Popularizó los conceptos de poder y estructuras de poder en Estados Unidos con su libro Élites del Poder de 1956. En los 60 años posteriores a su publicación, los progresistas estadounidenses han, en su mayoría, ignorado y evadido las discusiones acerca del poder y las estructuras de poder. No hay nada que cause más pánico entre los activistas estadounidenses que la pregunta: ¿cuál es su teoría del poder? En 1967, William Domhoff continuó lo iniciado por Mills con su libro ¿Quién dirige América? Who Rules America?, el cual sigue considerado, junto al sitio web que lleva su mismo nombre, la mejor fuente de los activistas locales para entender cómo estudiar el poder de sus adversarios. No obstante, Mills, Domhoff y otras personas que discuten el poder a nivel académico tienden a centrarse en las estructuras de poder de las élites, es decir, de aquellos que ejercen el poder a gran escala cotidianamente. En el caso de Mills, a nivel nacional, y en el caso de Domhoff, a nivel local. Por otra parte, la conversación sobre el poder de las élites puede volverse muy circular. Las élites ejercen poder porque lo tienen, y tienen el poder porque lo ejercen, porque nacieron con él, porque tienen amigos con poder. Y entonces esto genera un círculo inacabable que no explica de fondo o en las raíces el origen de esta estructura de poder. Una de las cosas que hizo The Poor People's Movements, o el poder de la gente pobre, o los movimientos de la gente pobre, de Frances Fox Piven y Richard Cloward, un libro tan refrescante e inteligente, fue que incluyó a la gente de común en la discusión en torno a quién está en capacidad de ejercer poder. Es decir, de este análisis que hace Wright Mills, que es un clásico de la ciencia social, de la sociología, que habla de esa estructura del poder que son familiares, son estas dinastías de familias que han tenido el poder desde la guerra civil estadounidense o desde antes, incluso cuando eran colonia británica, y cómo se han mantenido a través de los matrimonios entre diferentes familias con el poder, etc. Bueno, a esto hubo una respuesta en la década de los 70, este libro de los movimientos de la gente pobre, en donde hace este análisis sobre las estructuras de poder, pero desde la gente común y corriente, y qué capacidad de ejercer poder se tiene. En mi discusión sobre el poder, pondré este enorme concepto entre paréntesis. Mi objetivo, que surge de los casos empíricos a los que haré seguimiento, es entender las estructuras de poder de la gente del común y la forma como ésta puede entender mejor su propio poder. En las portadas de The New York Times hay suficientes pruebas de que las élites de Mills siguen gobernando. El nivel de privilegio bruto que poseen en la actualidad personas como Mark Zuckerberg, que es este dueño de media, que maneja Facebook, WhatsApp, etc.,
Bill Gates, el gran conocido dueño de Microsoft, o Jamie Dimon no es muy diferente de lo que Bertrand Russell describió en 1938 como sacerdotal y real, en el sentido de realeza, no de realidad, sino de realeza, en su libro Power o Poder. Lo anterior ayuda a entender por qué algunos directores ejecutivos de multinacionales aparecen camuflados entre el Papa, los reyes y los presidentes en las fotos de la cumbre climática de 2015. Esta es una técnica que utilizan muchos de esos millonarios y secuaces del poder industrial a nivel global, que aprovechan estas reuniones para poder generar estos lazos por lo menos visuales y por lo menos de especulación con las autoridades de otro tipo, quizás no económicas directamente, como el Papa, como la realeza de X país de Europa o esta realeza de los países árabes, como el caso de Qatar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es parte de esta estrategia para adquirir esa investidura como parte de la estructura de poder. No es tan difícil entender cómo funciona la dominación de la clase sacerdotal real, corporativa, de hoy en día. Sin embargo, para quienes están intentando cambiar una política en particular, especialmente si se trata de un cambio significativo, por ejemplo, cambiar la sociedad, es esencial primero diseccionar, abrir con un escalpelo, y diagramar las numerosas conexiones y redes de sus objetivos. Incluso entender quién debe ser el objetivo, quiénes son las personas y las instituciones primarias y secundarias que determinarán el éxito de la campaña o el cambio de la sociedad. Muchas veces requiere un análisis detallado de las estructuras de poder. Este paso a menudo se omite o se ejecuta de manera mediocre, lo cual explica por qué se fracasa con tanta frecuencia. El sitio web de Domhoff y una docena de páginas similares como Little C, Scorp Watch y Subsidy Tracker pueden ayudarles a los grupos activos en Estados Unidos a analizar más agudamente quién debe ser derrotado, superado o persuadido para lograr el éxito. Entender cuáles son los objetivos adecuados y qué tipo de poder ejercen debería ser solo uno de los pasos del análisis de las estructuras de poder. Sin embargo, cuando se lleva a cabo, con frecuencia solo sirve para trazar las relaciones de poder actuales entre los poderosos. Es un buen comienzo, pero es preciso seguir adelante. Y sabemos que hay quienes se han dedicado a hacer más o menos ese trazado en el caso mexicano. No hay, o por lo menos no se identifica a primera vista, un trabajo muy formal en ese sentido, como estas páginas web de la que menciona de Domhoff, pero pues, sabemos, por ejemplo, de la jornada, de articulistas importantes de la jornada, que se han dedicado a hacer este análisis, incluso hasta en revistas, la revista Proceso, a pesar de los cambiazos que ha tenido últimamente, en el periódico Reforma, hay analistas que se han dedicado justamente a llevar todo este análisis de las relaciones de poder y cómo se relacionan, por ejemplo, la familia Slim con la familia Larrea, con todos estos puestos de poder importante, poder económico y su relación con los puestos de poder político. Entonces, valdría la pena, sobre todo nosotros como trabajadores, trabajadoras, hacer ese análisis también. Sería muy importante que nosotros lo pudiéramos hacer porque eso nos llevaría a comprender cómo se dan estas relaciones de poder en nuestro país. Y lo que vamos a descubrir también son esas relaciones implicadas con las relaciones de poder desde los Estados Unidos, desde Canadá o desde incluso Europa, Japón, China, etc. Esa es una tarea que tenemos pendientes y que deberíamos poner sobre la mesa como organización de trabajadoras y trabajadores. Porque entendiendo esas relaciones de poder, como bien lo menciona Jen McCabely aquí, nos ayuda a entender a quién hay que derrotar o a quién hay que persuadir o con quién hay que llevar una negociación fuerte, profunda, donde mostrar el músculo, etcétera, ¿no? Quizás con un Salinas Pliego o quizás no. Quizás hay que acudir a otras instancias y lo hemos tenido muy claro en las movilizaciones que hemos hecho en distintos episodios de la expansión sindical cuando se ha peleado la titularidad de contratos colectivos de empresas dedicadas a la energía y que después de hacer el análisis y contar con el apoyo de gente muy brillante como nuestros compañeros de SILAS,
particularmente el Willy, que se ha dedicado mucho al análisis. Todas nuestras compañeras y compañeros de SILAS han aportado muchos elementos muy importantes para este análisis y descubrir que detrás de estas pequeñas empresitas supuestamente mexicanas están los grandes intereses internacionales de las empresas italianas, que a su vez están absorbidos por el capital multinacional, principalmente estadounidense. Entonces eso nos ayuda a entender mejor quién es el enemigo y cómo podemos avanzar para derrotarlo. Continúa Jane Machiavelli. Casi nunca se intenta hacer el corolario absolutamente esencial de ese primer paso. Un análisis paralelo, cuidadoso, metódico y sistemático de las estructuras de poder entre la gente del común que hace parte de la lucha o podría entrar a ella. Esa es la otra parte, la que tiene que ver con los nuestros, con la gente de la clase trabajadora, cómo la gente común y corriente tiene ciertos niveles de estructura de poder en sus comunidades. Por ejemplo, ¿qué pasa con los comités de la NUE que están integrados en una zona en particular? Pensemos, por ejemplo, el mercado de la bola en Coyoacán, donde está nuestro querido compañero jubilado Carlos Muñoz. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo está la distribución del poder entre la gente que conforma un comité de usuarios de energía eléctrica? ¿Cuál es su papel dentro de la comunidad? ¿Son maestros? ¿Son comerciantes? ¿Son trabajadores de una empresa que tiene un desarrollo importante en esa zona? ¿Cómo es la relación con los locatarios del mercado de la bola? ¿Cómo es la relación local? ¿Hay una extensión importante o está delimitada incluso por el número de calles alrededor del mercado? Todos esos datos son importantes para ir formando estas redes de estructuras de poder que tenemos como clase trabajadora. ¿Qué nos dice Machiavelli? Los sindicatos que siguen haciendo huelgas por mayoría cualificada tienen una excelente aproximación al análisis de dichas estructuras de poder. Logran convocar una huelga enorme y vencer, como hicieron los maestros de Chicago en el nuevo milenio, que fue una huelga de maestros exigiendo mejoras económicas, mejoras en temas de vivienda incluso, pero que contó con un apoyo social muy importante. Requiere entender detalladamente qué trabajadores tienen una mayor probabilidad de mantenerse unidos, desafiar las amenazas de despido de sus jefes y salir a la calle a participar de una medida colectiva de alto riesgo, porque ese es un elemento histórico fundamental para la organización de trabajadores. En el caso del ESME se vio desde la fundación hace más de 108 años, todos los intentos previos que hubo por organizar a los obreros dentro de la Mexican Light and Power se vieron limitados justamente por esa capacidad del patrón de despedirlos, de aislarlos, de alejarlos del movimiento organizativo de trabajadores. Aquí continuamos con el texto. ¿Qué trabajador o trabajadora es capaz de convencer a otros con nombre y por qué? ¿Con cuánto apoyo de exactamente cuántos colegas cuenta? ¿Y qué evidencia tienen los organizadores de que esto sea así? La habilidad de responder correctamente estas y muchas otras preguntas relacionadas, a quién conoce cada persona por fuera del trabajo, por qué, cómo, qué también los conoce, cómo puede influir en su comportamiento, será vital para el éxito de las huelgas del nuevo milenio. Y eso tiene que ver justamente con la organización de trabajadoras, trabajadores y la organización social para lograr un cambio real. Incluso entre nosotros como trabajadores, ¿qué también conocemos a nuestra base? ¿Qué también sabemos cómo se mueven en sus comunidades? Porque muchas veces nuestro conocimiento se limita a lo que fue el momento de trabajo, el centro de trabajo, o a nuestra relación dentro de las actividades de la resistencia en contra del decreto de extinción. Pero ¿qué tanto conocemos de nuestra base? ¿Cómo se relaciona con su comunidad? ¿O qué papel tiene dentro de su comunidad? ¿Qué tanto eso influyó en la formación de los comités de usuarios para conformar la NUE y hacer esta huelga de pagos? Son datos que a veces sobre la marcha los hemos realizado, pero no los tenemos bien definidos. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí, vámonos a la pausa musical y regresando continuamos con este interesante texto de Jane Machiavelli, No Shortcuts o No Atajos, ¿no? Organizándose para el poder. En un momento continuamos.
Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con el texto No Shortcuts de Jane McAvely, que nos habla de cómo transformar ahora estas luchas de los trabajadores, las trabajadoras, lo que ella ha avanzado en su investigación y en su puesta en marcha en los Estados Unidos, y cómo esto nos puede ser de utilidad en México. Lógicamente, pues hay que hacer un debate amplio, hay que abrir la discusión, sentarnos a comentarlo y ver de qué manera todo este tipo de conocimientos a partir de esas experiencias es de utilidad para nuestra organización y para la resolución de nuestro conflicto, que es un elemento fundamental que no debemos perder de vista. Continuamos entonces con el texto de Jane McAvely. Los liberales y la mayoría de los progresistas no hacen un análisis completo de las estructuras de poder, porque aceptan consciente o inconscientemente la teoría de poder de la élite popularizada por Mills, por Wright Mills, el sociólogo que mencionábamos en la primera parte del programa. Asumen que las élites dominarán siempre. En el mejor de los casos, debaten cómo reemplazar una élite que se comporta mal con una élite mejor, entre comillas. Una élite con la que se pueda trabajar, también entre comillas, que quiere que los trabajadores tengan suficiente dinero como para comprar lo necesario cada vez que los directores ejecutivos de las empresas creen una crisis y que les subirá el sueldo para que se lo gasten en consumir productos que probablemente no necesitan, ¿no? Ese es a veces el nivel en el que se maneja esta discusión, ¿no? No podemos cambiar la forma de las cosas, lo mejor que podemos hacer es negociar, es buscar los mejores términos y finalmente seguimos dentro del modo de producción, reproduciéndolo nosotros como trabajadoras y trabajadores, pero también como consumidores de esos productos que los propios trabajadores fabricamos. La búsqueda de estas élites más amigables enmarca la imaginación de los liberales y los progresistas. La teoría de élite de los liberales, bien intencionados, lleva al modelo del cabildeo. En cambio, una teoría de poder de élite para personas un poco más de izquierda que los liberales o los progresistas lleva al modelo de la movilización, pues se pone metas un poco más sustanciosas que requieren una demostración o al menos la amenaza de un poder potencial. Es decir, cuando tomamos las calles,
cuando nos manifestamos, cuando hacemos un meeting delante de oficinas de gobierno o delante de las oficinas de una empresa y demandamos solución a los conflictos. Ese es un salto muy importante en función de esta primera visión de poder negociar con el poder, de poder tener buenos resultados a partir de dejarlo únicamente en el esquema de la negociación o el cabildeo, como le llama Jane McAvely. Aquí es importante señalar, nuestro sindicato, desde el inicio del conflicto en el 2009, buscó estas rutas, estas 3 rutas que menciona McAvely en estos niveles, las ha asumido porque no pensamos que una debe quedar de lado, no considerarla, no tomarla en cuenta, sino que todas avanzando en con diferentes estrategias en cada una de estas pistas, como se le llamaba a inicio del conflicto, nos puede llevar a avanzar en la solución del conflicto en general. Definitivamente la movilización ha sido una parte muy, muy importante en nuestro movimiento de resistencia. Sin embargo, existe otro nivel que es el que nos va a hablar la autora, que también lo hemos ejercitado, que también lo hemos puesto en práctica y que ha sido de mucha utilidad para ir alcanzando esos niveles de victoria de nuestra organización. Aunque haya quien diga hoy que no se ha logrado nada, que pues realmente no hay avances, viéndolo en perspectiva, lo que ha logrado nuestro sindicato desde su supervivencia, primero, desde el poder alcanzar un contrato colectivo de trabajo, desde generar recursos que se reparten a toda la base, aunque muchos digan que es muy poquito dinero, que realmente no se ve reflejado el esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos avances, si los ponemos en la tabla comparativa con otros movimientos sociales, vamos a ver, no solo de México, del resto del mundo. Todos estos avances implican un ejemplo que muchas organizaciones de otros países han venido a preguntar: ¿cómo le hicieron los del SME? ¿Cómo es que se reparten las ganancias de una empresa privada? ¿Cómo es que le toca a trabajadores que ni siquiera forman parte de la plantilla de trabajadores, les tocan el beneficio de esas ganancias del capital? Cuestiones que a veces se pasan de lado, quienes somos los protagonistas del conflicto, pero que en otros lados sí ha levantado preguntas importantes, es decir, ¿qué capacidad han demostrado los trabajadores del SME? Pero bueno, ya hablaremos nuevamente sobre ese tema. Las personas que están a la izquierda, tanto de los liberales como de los progresistas, tienen una teoría del poder diferente. Es diferente porque asume que la pregunta acerca de quién tiene el poder es en sí cuestionable y que las élites pueden ser expulsadas de su dominio corporativo semejante al de la iglesia o de los reyes. Aunque los sindicatos prácticamente se han extinguido a nivel nacional, y eso se refiere a Estados Unidos, de los grandes sindicatos nacionales que había, como el de los transportistas, en fin, de diferentes gremios, y que han ido desapareciendo a lo largo de los años, todavía hay algunos sindicatos muy poderosos que operan a nivel local y regional. Las negociaciones abiertas y democráticas de estos sindicatos, en las que decenas de miles de trabajadores se unen para impedir que sus empleadores hagan cosas horribles y luego crean suficiente poder para sentarse como iguales en la mesa de negociación y lograr algo mejor, son la evidencia de que la gente del común puede ejercer el poder absoluto o poder sobre algo, y el poder creativo, que es el poder de. El poder absoluto, el poder sobre las cosas, sobre los procesos, o el poder creativo, el poder de imaginar qué procesos se necesitan hacer para alcanzar esas metas. Este libro se enfoca, entre otras cosas, en por qué y cómo analizar el poder potencial que tiene todavía la gente del común. Marshall Ganz simplificó el concepto de estrategia explicándolo como convertir lo que tienes en obtener lo que quieres. La segunda persona es crucial, el tú, y variable. ¿Cómo llegan las personas a entender la primera parte de esta frase? Lo que tienes, tú. ¿Y quiénes logran entenderlo? Solo quienes entienden lo que tienen
pueden hacer un trazado significativo de lo que quieres, crear cada paso del plan, trazar y dirigir el rumbo de acción y finalmente obtener lo que quieres. Y puesto que lo que quieres generalmente es proporcional a lo que crees que puedes obtener, las exigencias aumentan o disminuyen con base en lo que la gente cree que puede razonablemente lograr. ¿Quién es realmente el tú en lo que quieres? Para entender mejor los resultados, ganar o perder poco o mucho, es necesario desglosar cada cláusula de la excelente definición de estrategia de Gans. Repito, convertir lo que tienes en obtener lo que quieres. Convertir lo que el SME tiene, que es una base de trabajadoras y trabajadores de más de 15,000, infraestructura, como son los propios recintos sindicales y lo que ya conseguimos, que son estos centros de trabajo o esta infraestructura, estos inmuebles que eran parte de Luz y Fuerza del centro, lo que tenemos, que es un contrato colectivo de trabajo en el sector eléctrico, en el área de generación, y lo que tenemos, una ley federal del trabajo, una ley de la energía eléctrica que tiene una serie de ámbitos en los que podemos influir. Nuestra capacidad de movilización, nuestra capacidad de organización, nuestra ocupación territorial a través de nuestras hermanas divisiones, eso es lo que tenemos. ¿Cómo lo convertimos en obtener lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? Reinserción laboral, salud y un futuro para nuestras familias, dignidad, economía. ¿Cómo lo ponemos en marcha? Este es el desarrollo que hemos llevado durante 13 años de resistencia. A veces ha sido totalmente coyuntural, es decir, dependiendo de lo que pasaba en ese momento, dependiendo de las decisiones que desde el gobierno y desde las esferas de poder más allá de nuestro gobierno se tomaban, como el caso de transformar el Telecán en el Temec, de entrarle al terreno de la energía, lo que pasó recientemente con la visita del presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, que con el presidente Andrés Manuel López Obrador están teniendo este tipo de acuerdos para el desarrollo industrial de nuestro país. Bueno, todas esas áreas, esas áreas de oportunidad, como les suelen llamar en algunos ámbitos, cómo nos pueden servir a partir de lo que tenemos y lo que queremos lograr. Esa es la otra parte de la planeación estratégica que tenemos que hacer y que tiene que ser resultado también de una participación mucho más amplia. Porque bien, en estos 13 años se dice es que no se ha logrado nada. Y cuando se dice no se ha logrado nada, a quien apunta mucha gente a decir que no se ha logrado nada es a la responsabilidad de la dirección del sindicato. Es decir, no se ha logrado nada porque no lo ha hecho el Comité Central, no ha hecho lo adecuado, no ha logrado las metas adecuadas para resolver el conflicto. Pero olvidamos que una parte fundamental tiene que ver con la participación de todos. Y que en este cúmulo de ideas, no solamente las del Comité Central y las comisiones autónomas son las que deben influir. Por eso tenemos asambleas generales. Y por eso es importante que los proyectos, las ideas, todo lo que hay en la cabeza de nuestras bases, llegue a la Asamblea General y se diga. Y forme parte de este gran plan. Las asambleas generales no son solamente para avalar lo que decide el Comité Central. Es para discutir lo que propone el Comité Central, agregar aquello que se considere que no se tomó en cuenta o tener nuevas ideas que le ayuden a ese Comité Central a llevar adelante una negociación con quien esté al frente del gobierno, de la autoridad que sea correspondiente. Entonces, esa es la otra parte de formar poder. El poder lo tenemos que formar todos. En primer lugar, Gans sugiere acertadamente que las biografías específicas de las personas que hacen parte de los equipos de liderazgo pueden afectar directamente a la estrategia, pues los equipos diversos traen a la sala de guerra. La sala de guerra es un término que se utiliza como el lugar de planeación. Es en donde se planifican esas estrategias, se definen cuáles son las tácticas que van a ocupar esas estrategias para sacar adelante los objetivos. Entonces, repito,
Gans sugiere acertadamente que las biografías específicas, es decir, la historia de vida de las personas en lo individual, que hacen parte de los equipos de liderazgo, llámese comisión de trabajo, comité central, comités de la NUE, etc., pueden afectar directamente la estrategia, pues los equipos diversos traen a la sala de guerra un amplio rango de conocimientos destacados, así como redes variadas y relevantes. En conclusión, entre más grande sea la sala de guerra, mejor. En este libro amplío el grupo de personas que deberían estar en la sala de guerra para incluir, además de personas que cuentan con un cargo o un título, como organizador o organizadora principal, vicepresidente, investigador o investigadora, director o directora, representante o miembro de la junta directiva, o cuya autoridad para tomar decisiones es reconocida, a individuos específicos que no tienen título, es a los que hay que incluir, pero son líderes orgánicos en los que las masas confían. Enfermeras, maestros, técnicos de anestesia, conductores de autobús, congregados y votantes. No solamente los repres, no solamente la dirección del sindicato, no solamente los exmiembros de la dirección que ya están jubilados, sino la base que puede tener un gran desarrollo de liderazgo con otros compañeros y compañeras. Entonces, ese es un elemento muy importante. Al hacerlo, dice la autora, incito a profundizar más en los contextos específicos, las redes y conocimientos particulares de las masas involucradas, en lugar de profundizar solo en los del equipo líder. Las filas son tan importantes para lograr resultados que los líderes más formales, si no más, dice la autora. ¿Por qué? Muchas personas, cuando logran ver, entender y valorar el poder y la importancia de su conocimiento y sus propias redes, dejan de ser masas que no piensan, o las bases, o los trabajadores, para convertirse en actores serios y muy dedicados que ejercen su capacidad de acción. Y esto lo hemos visto con compañeras y compañeros que se dedicaron justamente a organizar a los comités de usuarios de la NUE, que se dedicaron también a impulsar las asambleas de la OPT en su momento. Esa es la parte que también tiene que entrar en la acción, y eso es lo que rebasa los límites de la movilización. La mejor forma de ayudar a la gente del común a hacer la transición de objeto a sujeto es educarla acerca de su propio poder potencial, involucrándola como un actor central en el desarrollo del análisis de estructuras de poder en sus propias campañas, para que pueda entender mejor su propio poder y el poder de sus adversarios. Y en este sentido, nuestro sindicato, por ejemplo, tiene la posibilidad de hacer crecer esta red, no solamente a través de la comisión de trabajo o la dirección del sindicato, sino a través de comisiones que están contenidas en nuestro estatuto. Algunas se enuncian, pero se dice se pueden crear las comisiones que sean necesarias. Y ahí es donde quienes son la base, quienes son los y las trabajadoras, pueden tomar un papel protagónico dentro del desarrollo de nuestra organización. Y así ha sido, por ejemplo, en el caso de nuestra cooperativa. A pesar de las fallas que hubo en la administración, quienes hoy están encargados de rescatar a nuestra cooperativa son en muchos casos compañeras y compañeros que no son representantes. Hay que valorar esas biografías y hay que valorar esas capacidades para sacar adelante a nuestros proyectos, tanto los políticos como los económicos. Cuando ven que 3 de sus pastores, 2 de sus concejales y el director o la directora de la Asociación de Padres de Familia de la escuela de sus hijos están en comisiones y juntas directivas con los directores ejecutivos de sus empresas, ellos mismos pueden empezar a imaginar y trazar estrategias. La gente participa a medida que entiende, pero también entiende a medida que participa. Es dialéctico, es decir, una cosa va impulsando a la otra. El análisis de estructuras de poder es el mecanismo que permite a las personas del común
entender su poder potencial y participar significativamente en la construcción de estrategias. Si las personas entienden la estrategia porque ayudaron a crearla, estarán comprometidas continuamente a largo plazo y se sentirán animadas para lograr victorias más significativas. Hay 3 variables que son cruciales para analizar el potencial de éxito en el proceso de cambio: poder, estrategia y compromiso. Es preciso hacer 3 preguntas. ¿Hay un análisis claro y comprensible de las estructuras del poder? 2. ¿Tiene la estrategia adoptada alguna relación con un análisis de las estructuras de poder? Y 3. ¿Cómo han sido abordados e involucrados los individuos en el proceso, si es que han sido involucrados? No solo en la acción colectiva resultante, sino también en el análisis de estructuras de poder y en la estrategia. Es posible lograr muchos avances pequeños sin involucrar a la gente del común. Y en efecto, se logran muchos avances en casos en que los actores principales son en realidad abogados, relacionistas públicos y cabilderos contratados con la ayuda de una clásica cortina de humo. Me refiero, dice la autora, al modelo del cabildeo, que solo puede producir estos pequeños avances. Pero me estoy adelantando, dice ella. Los progresistas, en el sentido amplio del término, tienen suficientes recursos para lograr un cambio masivo en las tendencias políticas y económicas reaccionarias de larga data en Estados Unidos, y quizá en todos los países industrializados de lo que se conoce como Occidente. Y es posible lograr un cambio sustancial rápidamente, en cuestión de pocos años. Nota para los que hacen campaña contra el calentamiento global: corrijan su estrategia. La organización profunda puede hacer que las cosas cambien velozmente. Una implicación de mi argumento es que la gente que controla los recursos del movimiento, es decir, las personas involucradas en la toma de decisiones, en los sindicatos nacionales y en actividades de filantropía, se han enfocado en estrategias cerradas por décadas, lo cual ha resultado en una serie extraordinaria de reveses. Muchas de las victorias más grandes de los últimos 100 años, aquellas obtenidas durante el apogeo del movimiento por los derechos civiles y el movimiento obrero, han sido prácticamente revocadas, que es lo que hemos expresado en estos tiempos de neoliberalismo, lo que ha pasado con las reformas en el caso de México, a la Ley Federal de Trabajo, a la propia Constitución, a los sectores de producción primarios que han sido apartados del control del Estado, también con la complicidad del Estado, hay que decirlo, pero que han ido dejando en peores condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras. Sin embargo, algunas de las victorias alcanzadas por estos 2 movimientos, es decir, el de los derechos civiles y el movimiento obrero, han sido duraderas y no se han perdido por completo. Esto se debe a que instauraron cambios estructurales a gran escala que se incorporaron en las políticas gubernamentales a nivel nacional, estatal y local. Lograron crear mecanismos de ejecución fuertes o relativamente fuertes. Lograron aumentar el financiamiento y el número de empleados de los organismos ejecutores. Y lo que es más importante, porque cada victoria se volvió parte de la conciencia cotidiana de la mayoría de la gente. Sabemos esto porque las personas que dicen que no les gustan los sindicatos, también dicen: al menos en este país es ilegal que los niños trabajen en las fábricas. O le dije a mi jefe que no iba a tocar nada tan tóxico sin protección. O simplemente, gracias a Dios es viernes. Es decir, no les gustan los sindicatos, pero ven las leyes contra el trabajo infantil, las regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo, la jornada laboral de 8 horas y el fin de semana como beneficios ganados por los trabajadores mediante la acción colectiva sindical, como la norma razonable y conveniente. Igualmente, muchos estadounidenses blancos creen que el Black Lives Matter, este movimiento que hay para defender a los afroamericanos, a todos los ciudadanos de raza negra que son agredidos por todos estos crímenes raciales de odio, lo ven como un movimiento demasiado agresivo,
pero dan por sentado que la gente negra puede votar y que las primarias exclusivas para blancos y las escuelas segregadas están mal, son racistas y hacen parte del pasado. A pesar de que ellos mismos contribuyen a mantener el racismo estructural, jamás aceptarían volver al apartheid de las leyes de Jim Crow. Esta explicación es justamente, la gente dice no sindicatos, no movimientos, no tomar las calles, no cerrar los edificios públicos, en contra de las feministas, en contra del movimiento en pro del aborto. Dicen no los apoyamos porque son violentos, ¿no? Pero los resultados de esos movimientos benefician a toda la comunidad. Y esto, en el caso del movimiento sindical, es fundamental, como lo dice aquí. El poder contar generalmente, porque también eso es lo que se ha ido revocando y se ha echado para atrás con las reformas neoliberales, el poder gozar del descanso semanal legal, del descanso contractual, etc., esos son avances de la lucha sindical. O como decía alguien, ¿no? Pues habrá gente atea, pero bien que toman sus vacaciones de Semana Santa. No, espérenme. No es que los ateos tomemos vacaciones en Semana Santa y tengamos que agradecer a la religión. Es que gracias al movimiento organizado de los trabajadores se logra que esos sean días de descanso para todos. Eso es lo que hay que tener también muy en claro. Y eso es justamente la organización. Por eso, para deshacer las victorias de los movimientos sociales más exitosos en Estados Unidos, el movimiento obrero y el movimiento por los derechos civiles, la clase corporativa ha necesitado una campaña de décadas librada en múltiples frentes. Una estrategia clave han sido las normas de comercio global, instauradas metódicamente por las élites corporativas. Entre las décadas de 1970 y 1990, estas reglas evisceraron, es decir, destriparon, el poder de los obreros de las fábricas de Estados Unidos. La fuerza laboral más grande de ese entonces, al ponerlos a competir directamente con trabajadores que ganaban $1 por día en países en que los derechos son mínimos y la represión alta. Y hay que recordar que en eso los gobiernos mexicanos tuvieron mucho que ver. Que el cierre de fábricas, por ejemplo, del ramo automotriz en la ciudad de Detroit, que era la capital mundial del automóvil y que era donde se encontraban concentradas la mayor cantidad de fábricas de coches de todas las marcas norteamericanas, estadounidenses, finalmente cerraron y hoy es una ciudad casi fantasma, es una ciudad en crisis, donde pueblos enteros se ven en la miseria y han padecido las peores maldiciones de este capitalismo neoliberal, porque muchas de estas empresas automotrices se vinieron a México, porque el salario era más bajo y porque los gobiernos permitían una serie de cosas a los empresarios automotrices que pues hacían que la competencia fuera desleal hacia los obreros y obreras de Estados Unidos. Y luego nos la aplicaron a nosotros. Cuando los trabajadores quisimos salir a la calle, quisieron, mejor dicho, salir a la calle y defender sus derechos, lo que hicieron estos capitales fue moverse hacia donde fuera más barato el salario, que en este caso fue China. Bien, regresamos al texto. Luego salieron a vociferar que en Estados Unidos los trabajadores sindicalizados ganaban demasiado. ¿Dónde hemos oído eso? Y consiguieron reunir la opinión pública en torno a ese mensaje. ¿Dónde hemos visto eso? Esto es solo uno de muchos ejemplos de cómo la gente, en este caso la clase corporativa, pueden cambiar lo que los académicos llaman la estructura de oportunidad para que favorezca sus metas a largo plazo. Los acuerdos globales y regionales de comercio, TEMEC, también les permiten a las corporaciones multinacionales comprar tierra en todas partes, en casi cualquier país. Los nuevos propietarios corporativos han expulsado a la fuerza, o pagando muy poco, a millones de personas de parcelas de tierra autosuficientes, contribuyendo directamente a un incremento masivo de la migración hacia Estados Unidos y Europa. Y en el caso de México, pues nos convertimos en el medio de contención de toda esa migración desde Centro y Sudamérica, e incluso desde África o desde Asia, desde China. Durante las mismas décadas, la clase corporativa se echó al bolsillo a las cortes de nombramiento en nombramiento. La rama judicial profundamente conservadora que resultó de este proceso ha socavado sin piedad
las principales leyes relacionadas con los derechos laborales y civiles. Y eso no solamente en Estados Unidos. En México lo hemos comprobado. El Poder Judicial, uno de los más corruptos de los 3 poderes que tenemos en el país, que se ha mantenido dentro del ala más conservadora y que se ha encargado de negociar derechos y se ha encargado de negociar resoluciones jurídicas justas, como fue el que ganáramos el amparo para el patrón sustituto, son esos protagonistas que se han encargado de echar para atrás todos los triunfos de la clase trabajadora. No lo olvidemos nunca. Entonces decíamos, leyes relacionadas con los derechos laborales y civiles, anulando importantes medidas de acción positiva y protecciones para garantizar el derecho al voto, que habían sido obtenidas con mucho esfuerzo. Igualmente, además de favorecer la austeridad y la privatización, las Cortes han favorecido la creación de un sistema carcelario con ánimo de lucro, algo que está empezando a verse en México, que ha resultado en la encarcelación masiva de afroamericanos, centros de detención repletos de latinos y ganancias enormes para los accionistas corporativos de este sistema penal pútrido. Y no solo hablamos del de Estados Unidos. La clase corporativa también creó su propia versión de un frente popular, apropiándose del aparato cultural por medio de sentencias como la de la Comisión Federal de Comunicaciones durante la era Clinton, que permitió a las multinacionales apropiarse por completo de los medios de comunicación. Aquí en México no nos extraña. También ayudó a construir, por medio de un financiamiento generoso, la poderosa derecha cristiana, que además ha tenido avances aterradores en Centro y Sudamérica y también en México, que ya de la religión ahora pasan a querer formar parte de la lucha política. ¿Qué cambió entre el zigzag del progreso desde los años 30 hasta los 70 y las derrotas sufridas desde mediados de los 70 hasta ahora? ¿Por qué fueron los logros del movimiento obrero anterior al macartismo, que fue este movimiento anticomunista en donde se señalaba a quienes tenían simpatía o militancia en la izquierda o en partidos comunistas y que eran apartados incluso eran encarcelados, pero la mayoría eran apartados de su fuente de empleo? Y el movimiento por los derechos civiles tan grandes en comparación con los logros progresistas de los últimos 40 años. Hay muchas respuestas provenientes tanto de la academia como de la práctica, todas de una naturaleza abrumadoramente estructural. Sin embargo, la mayoría de ellas consideran el movimiento obrero como un fenómeno individual muy poco relacionado con el movimiento de los derechos civiles. Las ciencias sociales han abordado el estudio de ambos por separado como si se tratara de especies diferentes, un mamífero y un pez, una especie terrestre y una acuática. No obstante, se trata de movimientos que han compartido varias características esenciales que invitan a verlos como movimientos que tienen más similitudes que diferencias. Vamos a dejar hasta aquí la lectura de este capítulo de No Shortcuts de Jane McAvely. Vamos a continuar en la próxima emisión de Letras Militantes porque hace un desglose muy interesante de cómo construir poder y de estos 3 niveles del poder que ha ido desglosando poco a poco en estos párrafos. Una lectura interesante, una lectura necesaria para quienes estamos convencidos que el cambio debe venir desde las y los trabajadores. Les agradezco profundamente su atención y nos vemos en la próxima emisión de Letras Militantes. Hasta la próxima, que tengan una muy buena semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.